Un saludo para Jenny Caterin, para @ma.torres76, muy buenas noches. Para Beto.torres, muy buenas noches. Ya vamos en unos instantes a iniciar nuestro programa de ¿Qué se dice Católico sin filtro? Andrea LOPZ, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer nuestro invitado especial, Juliet Raya el Piso Gomita. Hola, muy buenas noches. Me veo de Salvador lado, ¿verdad? Curto. Sí, A ver. Uy, hermano. A ver. ¿Así me veo? No, me veo de cabeza. Listo. No, por acá. Así está bien. así está perfecto. Sí. Listo. ¿Me escuchan? Listo, perfecto, sí. Bueno, para todos nuestros seguidores, muy buenas noches. Eh, Vamos a esperar unos minuticos mientras toda nuestra audiencia se conecta para empezar Católicos sin filtro. Hoy traemos un tema supremamente interesante y con un gran invitado desde otro país, desde eh, el país azteca, desde México, exactamente de la ciudad de Zacatecas. Ya más adelante les haré la presentación formal y vamos a esperar unos instantes mientras se conectan todos estos queridos seguidores para conocer acerca de la iglesia, conocer acerca de nuestra doctrina cristiana, acerca de la fe, acerca de Dios y lo importante, el mensaje de amor de Jesucristo. Entonces ya llevamos 14 conectados, vamos a esperar otros momentos y vamos a ir preguntando. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermano, muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Esperamos en Dios que haya muchos frutos de este pequeño conversatorio. Claro que sí, así será. Entonces, vamos a empezar a explicar un poco del movimiento de encuentros de promoción juvenil para todos nuestros seguidores que de pronto no saben con exactitud cómo es el movimiento o cómo surgió este grandioso movimiento que se ha extendido por cerca de 13 países en el mundo. Este movimiento nació en 1968, fundado por el padre José María Pujadas, en la cual nació en la ciudad de Bogotá con un encuentro que convocó bastantes jóvenes, grupos juveniles, en la cual se vio la necesidad de la juventud, que en ese tiempo ocurrió un hecho histórico que era la Revolución de Mayo del 68, una revolución juvenil por varias, liderado por varios líderes estudiantiles de todos los sectores, especialmente los jóvenes que necesitaban un llamado. Por eso la iglesia vio como esa necesidad y el padre José María Pujadas, él es español, llegó a Colombia en una misión, creyó los cursillos de cristiandad y formó este movimiento de encuentros de promoción juvenil. Él escribió un manual en la cual pues está todo un hilo conductor de una vivencia, un estilo retiro, en la cual pues la mayoría de las personas que viven un encuentro se les llaman emproístas. Entonces, de ahí ya cerca de 52 años que el movimiento existe, tiene aprobación de la Santa Sede, tiene aprobación para estar en todas las diócesis del mundo y bueno, se expandió por toda Colombia y en esta ocasión pues estamos hablando desde el Centro Guías Paipa para este conversatorio, para hablar de estos temas que tal vez los jóvenes creen que son tabú o que son como que la iglesia no toca estos temas, pero en realidad en este espacio con invitados especiales pues vamos a analizar todo esto que está sucediendo a nivel mundial y más en esta época de pandemia que nos invita a reflexionar un poco y pensar en nosotros, pensar también con Dios y también refugiarnos a ver qué puede suceder en estos momentos de incertidumbre. Entonces tenemos en vivo a 13 personas, 13 seguidores que están pendientes de este tema. Entonces pues Rubén, ¿qué tal? Entonces, ¿empezamos o vamos a esperar unos momentos? Como ustedes digan, hermano, como ustedes me digan. Si gustas, pues, síguenos contando un poco más de tu movimiento. Yo, la verdad, Ah, perfecto, como les bueno, compartía, no tenía el gusto de conocerlo y apenas estoy sabiendo que también está presente en México, ¿verdad? Sí, exactamente. Encuentros de promoción juvenil también se encuentra en México, está en 13 ciudades. Precisamente voy a consultar la información exactamente en qué ciudades
de México, también está en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, donde nació el movimiento, se trasladó a España porque pues de allá era el fundador, Italia, Venezuela, Perú, Chile, son los países que está, y Estados Unidos y República Dominicana. Son en total 13 países que está en Encuentros de Promoción Juvenil. ¿Qué más les cuento del movimiento? Bueno, el movimiento busca hacer una alianza, ¿no? Porque somos parte también de la pastoral juvenil de cada una de las diócesis donde está presente. Y la misión de nosotros es ser pescadores de hombres, ¿sí? Nuestro símbolo, como lo ven aquí en la camiseta, es un timón, ¿sí? Es un timón. El timón es el que direcciona, entonces envía una dirección a... Eso somos nosotros, y los integrantes de encuentros nos llamamos guías, o sea, guiamos al joven pues obviamente al mensaje de evangelización, a un proceso de conversión, a un proceso de plan de vida, que se les da una formación durante un encuentro de 3 días, y vive una trilogía, que es un encuentro con Dios, un encuentro con los demás y un encuentro consigo mismo. De ahí, cuando sale el encuentro, pues el chico empieza a hacer un proceso de formación si quiere convertirse en guía, y ahí ya empieza a tener pues solamente ese proceso de hacer un plan de vida, que es integrar lo que hace en su vida según su vocación con el mensaje de amor de Jesucristo. El encuentro es el anuncio carismático, es darle ese carisma, ese primer anuncio en el joven, para que vaya a evangelizar. ¿Dónde? En lo más común, que la gente dice dónde se puede evangelizar. No necesariamente hay que ir a gritar y a veces como decir viva Cristo y viva Cristo, no necesariamente con esas acciones, con la misma actitud en la familia, en el colegio, en la universidad, a nivel laboral, en dar un consejo a sus amigos que de pronto más lo necesitan, en apoyar en esos momentos difíciles. Eso es también un proceso de evangelización, como decirle, hey, ven, tú y yo estamos como mal, como triste, oremos por ejemplo, ahorita, orar por la situación que está el mundo en vilo, ¿no? ¿Quién iba a creer que un virus pusiera en vilo al mundo? Y ¿por qué no orar por eso? Eso también es evangelización, y eso es lo que queremos desde el movimiento promover en cada uno de los jóvenes. Entonces, Encuentros pues se ha caracterizado por eso, es un movimiento que integra bastante, como lo dice la palabra católico, ¿no? Católico es universal, entonces Encuentros también es abierto especialmente a los jóvenes, y bueno, pues 52 años son 52 años y se ha trabajado en el mundo. Entonces, vamos a saludar a nuestros seguidores, y también les queremos decir que en el transcurso del conversatorio, en esta charla de ¿qué se dice Católico sin filtro?, pueden hacer sus comentarios, hacer sus preguntas, hacer sus dudas, como sus términos curiosos, para que nosotros aquí también con Rubén, a través del desarrollo del tema, podamos dar respuesta a este tema de la nueva era, o lo que es el paganismo y todas estas dudas que actualmente como que al joven le quiere como aclarar. Entonces, vamos a empezar. Rubén, preséntate, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Rubén Santos. Yo formo parte del movimiento Lazos de Amor Mariano. Por gracia de Dios tengo 5 años perteneciendo a este movimiento. Agradezco mucho la invitación de ustedes, sobre todo pues el apostolado. Nosotros también primordialmente, aunque nos dirigimos a todas las edades, conformamos el movimiento principalmente jóvenes, porque no es ningún secreto, estamos muy necesitados de Dios todos. Y más en esta edad de la vida donde uno está desubicado y de pronto busca razones para todo, pues Dios es la única razón. Para cualquier cuestión que tengamos es la única razón. Entonces, ¿por qué me hacen esta invitación? Pues yo les compartía que por gracia de Dios tengo 5 años, pero antes de empezar mi camino de conversión, yo viví muchos años inmerso en el mundo de esto de la nueva era, de lo que les vamos a platicar el día de hoy. Entonces, espero en Dios que a raíz de esto, pues podamos, pues, dilucidar un poco más en cuanto a toda esta ola de confusión que se viene cirniendo sobre toda la humanidad de hace más de 50 años. Muy interesante, sobre todo muy polémico, ¿verdad? Sabemos que es un tema muy polémico que de pronto puede generar dudas. No se preocupen, todo lo que vamos a platicar es de parte, pues estamos basados en la doctrina oficial de la Iglesia, de pronto investigaciones que hemos hecho, mi propio testimonio, pero sobre todo lo que Dios nos dice. Que si Claro que bebemos sí. de esa agua que Él nos da de beber,
nunca más tendremos sed. Entonces, muy gustoso de estar acá con ustedes. ¿Quién se hubiera imaginado, verdad, que estaríamos platicando de México a Colombia? Igual en situación normal no habría sido posible, ¿verdad? De pronto con tantas ocupaciones no nos damos tiempo para lo que en verdad es importante, ¿no? Y yo creo que esta cuarentena ha venido como a quitarnos todas las máscaras y esto es fruto de eso, ¿verdad? Tal vez este tema nunca lo hubiéramos, pues nos hubiéramos propuesto a meditarlo o a investigar un poco más de él, pero estos días han sido propicios. Vamos a bendecir a Dios por eso y sobre todo pues porque nos ha reunido a nosotros sus hijos, diferentes movimientos, diferentes carismas, pero a fin de cuentas en la misma iglesia y por el mismo fin, que es la santidad, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, bueno, vamos a hacer un intro pequeñito para contarles a todos nuestros seguidores, a las personas que están conectadas eh, en este Instagram Live, Live, perdón, en este Instagram Live. Y vamos a hablarles un poco del objetivo de este programa, que es abrir un espacio donde los jóvenes católicos y también todos los jóvenes que de pronto no comparten nuestra creencia, dar su punto de vista de diversos temas señalados como tabús por otros, donde se cree que la Iglesia Católica no opina y así evangelizar derrumbando estigmas actuales frente a la Iglesia Católica. Ese es el objetivo de este programa. ¿De qué se dice hashtag católicos sin filtros? Esperamos que este hashtag se empiece a hacer tendencia y los invitamos de que todos los sábados a las 8 de la noche estaremos en este espacio con diversos temas y en nuestro estreno, pues el primer tema es acerca de la nueva era, en la cual pues vamos a empezar como a hablar de esto. Y pues Rubén, vamos a empezar con una pregunta interesante y es, ¿qué es la fe ciega? ¿Sí? ¿Cómo se proyecta en la Iglesia Católica? Según pues de su conocimiento, cómo analizar este término de la nueva era, porque pues en el caso de Colombia es un término que muy pocos conocen, como que no se tiene tanta información de eso. ¿Cómo surgió esto de la nueva era? Bueno, contestando un poco lo que preguntaba sobre la fe ciega, yo creo que es una fe sin formación, una fe sin conocimiento. Justamente el Señor en su palabra en el libro del profeta Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y los católicos hemos caído tanto en estas cosas es justamente por eso, por falta de formación. Falta de formación tanto, bueno, es una negligencia, pues se podría decir, tanto de los agentes pastorales, que ahí nos incluimos actualmente nosotros también, pero también de parte de la gente, de los fieles comunes y corrientes que no tenemos la iniciativa de buscar las fuentes de donde vienen, ¿verdad? No tenemos la iniciativa de leer el catecismo, de leer la palabra, y por eso es que llega de pronto, dejen ustedes los protestantes que tocan de puerta en puerta, sino que llega de pronto alguien que nos habla de energías, alguien que nos habla de prosperidad, de paz, todo esto, y nosotros, pues al no saber, nos inmiscuimos en eso, nos vamos metiendo y sin darnos cuenta, de pronto ya estamos perdidísimos, ¿no? Entonces, esto de la nueva era empieza a surgir, pues se podría decir que a mitad del siglo XX, el siglo pasado que sabemos fue muy sangriento. Primero la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, y después de toda esta destrucción y de todos estos esquemas que la gente tenía y que se fueron cayendo, pues fruto de la voracidad del hombre y muchas cosas, la gente común y corriente necesitaba buscar un sentido. Según ellos no lo habían encontrado en su fe judio-cristiana, ¿no? En Occidente tradicionalmente. Entonces, como en aquellos años empezó a desarrollarse económicamente de manera muy rápida, los países de Japón, Corea, de pronto China después, empezaron a voltar hacia Oriente, ¿verdad? De parte de Occidente, y empezaron a interesarse por esas espiritualidades. Antes, ustedes no me dejarán mentir, pues Colombia y México son países que se parecen mucho culturalmente. Antes era muy común que de pronto uno tuviera un familiar sacerdote, ¿no? Un familiar que era de pronto que se dedicaba a ser catequista o una prima monjita, una tía. Actualmente es más común tener un primo que es maestro de yoga, un primo que de pronto mueve las energías, un primo que de pronto le entra esto del tai chi. No, es más común ya ese tipo de cosas en nuestra sociedad católica, pues entre comillas, ¿verdad? Porque tristemente vamos viendo con otros temas que después podríamos tratar, ¿verdad? Pero que nuestras sociedades ya han dejado de ser católicas, ¿no? O sea que aunque el 90 y pico por ciento de los habitantes, tanto de México como de Colombia, se manifiesten católicos, se confiesen católicos, realmente la fe se vive de parte de muy pocos, ¿no?
Entonces, en ese marco viene la nueva era. En ese marco viene la nueva era, y la nueva era empieza a surgir, pues, la herejía, el término herejía, pues, viene de un desvío de la recta doctrina, ¿verdad? De la iglesia. La herejía más antigua con la que se ha enfrentado la iglesia es el gnosticismo. Gnosis viene del griego De conocimiento. conocimiento. Entonces, Ajá. eso. Entonces, el gnosticismo se podría decir que es el alma de la nueva era, ¿no? La búsqueda del conocimiento oculto, la búsqueda de una ascética personal, ¿no? De una superación del yo, ¿no? De una autorrealización, pues que a fin de cuentas es la receta perfecta para el desastre, ¿no? Muchas personas, me incluyo yo acá, ya después tocaré parte de mi testimonio, al buscar en este tipo de cosas la realización del propio yo, nos damos cuenta de que nos encontramos con un vacío, ¿no? Porque nosotros somos en función de Dios, porque Dios nos creó, somos imagen y semejanza de Él. Por eso decía San Agustín, nos creaste, Señor, para ti, y nuestra alma no descansará hasta que descanse en ti. Entonces, en este marco viene la nueva era, ¿no? En este marco de confusión, en este marco de se buscaba un cambio de paradigma, y a raíz de ahí nuestras sociedades occidentales se fueron metiendo más y más y más. Vienen bandas como los Beatles, vienen de pronto festivales hippies como Woodstock, y este tipo de cosas que vienen a romper la moral que se tenía en ese entonces, y ahorita estamos viendo pues el resultado de eso. En ese marco viene la nueva era, ¿verdad? En los años 60 más o menos, con una que se llamaba la Sociedad Teosófica, por parte de Elena Blavatsky, que era una bruja, que trae de Oriente ese tipo de espiritualidades. Ojo acá que, bueno, ya vamos a hablar un poco más de lo que es la nueva era, pero surge en ese, Sí. para no enredarnos, ¿verdad? Que de pronto hablamos de mucho y no Sí. hablamos de nada, pero en ese marco vienen haciendo lo que conocemos ahorita como nueva era. Sí, Rubén dices una palabra importante y es la confusión, ¿no? El joven como es susceptible y como está en el proceso de formación toma de varias partes. Claro, la nueva era se puede convertir como ese espacio propicio para entrar ahí sin saber que estás ahí. Eso. Y fíjate que acabas de decir algo, acabas de dar en el clavo, diríamos acá en México, porque la clave de la nueva era es que tú no sientas que estás en la nueva era. La parte de esta Exacto. ola es que tú sientas que sigues siendo católico, y es por eso que pues podemos verlo mucho en nosotros, los que caemos en estas cosas somos más los católicos. Ahorita estamos como en un concepto algo abstracto todavía de la nueva era, vamos a describirlo mejor después, pero en este tipo de cosas caemos más los católicos que de pronto los protestantes, ¿sí? Tú rara vez vas a ver a un testigo de Jehová que te hable de yoga, rara vez vas a ver a un evangélico, un pentecostal, que te hable de estas cosas, porque justamente el enemigo va hacia nosotros, porque nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, y justamente Sí. nosotros son a los que quiere atacar con más intensidad, ¿no? Entonces, eh, pues, como te decía, en esto de la confusión, en esto del relativismo moral, en esto de no tener así como que una isla, algo sobre qué sostenernos, está la barca de la iglesia, está ese pilar que es la iglesia, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ya no me adelanto Exacto. porque si no ya no acabamos. Por Muy favor, bien. hermano, ahora Sí. tú También queremos síguele. hacerles la invitación a nuestros seguidores. Ahí Julia Raya el Piso Gomita dice la idea del peace and love. Ese también es también como parte de la nueva era. La ignorancia pereció en mi pueblo también, ¿no? Uno cae en la nueva era por ignorancia. Y bueno, ahí nuestros seguidores ahí están comentando qué sucede con este tema. También les hacemos la invitación para que repliquen este conversatorio de qué se dice, hashtag Católicos Sin Filtros, a todos sus amigos, a todos sus seguidores en todas las páginas de Instagram para que se unan a esta conversación. Bueno, continuando, ya hablando, después de hablar de todo el proceso y el contexto histórico en que surge la nueva era, digamos, ejemplos de pronto pequeñitos y los más comunes, ¿cuáles podrían catalogarse como nueva era? ¿Cuáles serían los más comunes ahorita en este 2020 que se pueden ver así a simple luz y que los católicos caen y por cuestiones de que se dejan guiar por un sacerdote, por la misma familia o por el desconocimiento de la misma? ¿Cuáles serían como esos momentos o esas actividades que son de la nueva era pero nosotros creemos que no son de la nueva era? ¿Cuáles serían, Rubén? Bueno, yo creo que sería la mayor parte de la corriente de salud holística, ¿sí? Terapias alternativas de medicina. Iremos viendo, no todas, pero sí la gran mayoría están inmersas en este campo de la nueva era, ¿verdad? Esta concepción de pronto del dios energía, ¿no? De que todo es Sí, energía, piensa y se te dará, toca y se te abrirá. Claro que, vamos, esas son palabras que vienen del Evangelio, pero justamente la nueva era
tergiversa las escrituras. Y yo les mostraré Exacto. también después citas bíblicas que ellos han tomado a su conveniencia justamente para confundir. Como son palabras y términos que nos parecen algo conocidos, decimos, ah, es por ahí, es por ahí. Y no hay, y que esto se nos quede bien claro, no hay mayor mentira que una verdad a medias. Cuando la verdad a medias se camufla como si fuera verdad, uno calla ahí y es una mentira doble, ¿no? Porque es la más engañosa. ¿Y quién es el Sí, padre de toda claro. la mentira? El demonio, ¿verdad? Justamente él es el que quiere plantarnos en esto de la nueva era. Tal vez suene, no sé, ustedes pues allá en Colombia, acá puede ser de pronto escandaloso hablar sobre el demonio, pero vamos, es un dogma de fe de nosotros los católicos. Quien no cree en el demonio, no cree en el Evangelio, no cree en Cristo, porque Cristo habló del demonio, Cristo habló del infierno, Cristo habló Sí, del príncipe de este mundo, así le decía él. Entonces no podemos dejarlo de lado, porque si hay alguien detrás de todo esto, es justamente el demonio. el demonio. En Colombia, incluso aquí en Río Sucio, Caldas, es a unas horas de Medellín, hay un carnaval del diablo, ¿no? Y como que se tiende a confundir como, bueno, el dogma del diablo y como la esencia de la cultura del carnaval. Aquí en Colombia hablar del diablo no es tan escandaloso porque pues aquí las brujas, la hechicería, el espiritismo tiende a ser como muy común por la misma cultura de la gente, incluso porque tenemos un vecino que es Brasil, que Brasil tiene a nivel cultural muy arraigado lo que es la cuestión del espiritismo. Pues, y también pues la influencia también de las culturas indígenas y bueno, es una cantidad de cosas culturales que Colombia, al ser tan multicultural, hablar del demonio aquí como que no es tan escandalizado. El problema del escándalo de acá en Colombia es cuando de pronto se llega a decir cosas que no tienen que ver con el dogma de realmente de lo que acaba de decir Rubén. Eso, sí, o sea, no vamos a ver al demonio en todas partes, ¿verdad? Incluso lo decía el Papa Ujú. Francisco cuando vino a México, que no le echemos la culpa de todo al demonio. El demonio solamente pone la tentación y nosotros somos los que caemos en ella, Sí, ¿verdad? No, no de todo podemos echarle la culpa, pero tampoco podemos ignorarlo del todo. Decía el padre Amort, en paz descanse, Dios lo tenga en su gloria, uno de los mayores exorcistas que hemos tenido en la iglesia. Él decía que la principal estrategia del demonio en estos días es hacernos creer que no existe, ¿no? Y al tú no exacto. creer que existe un enemigo que quiere, no solamente quiere que peques, sino que quiere que permanezcas en el pecado y quiere que te condenes, al no tener nosotros en cuenta un enemigo así, pues leímos la vida como si esto fuera un combate. Incluso lo dice el eclesiástico, creo que es en el capítulo 2, versículo 1, que la vida del hombre sobre la tierra es una milicia, ¿no? Ah, no, es en el libro de Job, pero la vida del hombre es un combate, ¿no? Es una milicia, es Sí, una guerra espiritual que si no tenemos en cuenta que estamos en la guerra, pues vamos muriendo. exacto. Nos eliminan fácil. Incluso también ahí podría hablar un poquito, ya para cerrar este punto y pasar a otro. Es que la nueva era abarca tantas cosas, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. como que pensamos que el demonio es algo horrible, ¿no? Que el tradicional que tiene cachos, el tridente, las patas de cabra, pero a veces creemos que el diablo es así, se muestra de la peor manera, pero no. La tentación precisamente es hacer llegar, mostrarse la manera más atractiva. Y digamos que todas estas cosas precisamente abusando la confusión de no solamente los jóvenes, sino de casi todos los grupos sociales de todas las edades, caemos en eso precisamente porque vemos como eso tan alejado, pero en realidad lo tenemos tan cerca. Exacto. Bueno, Lo tenemos todos los días, 24/7 junto con nosotros. No es para que nos está espantemos, ¿verdad? Pero es para 24/7. tenerlo en cuenta. Hermano, Sí, sigue porque si no, no acabamos. no acabamos. Bueno, ya de pronto otra cosita es los santos, ¿sí? La figura del santo, las imágenes que se consideran idólatras. ¿Qué papel juega de pronto esta concepción de pronto que nos juzgan mucho a los católicos dentro de la nueva era? Hermano, yo creo que eso es la mayor muestra de la mala formación que tenemos los católicos, ¿no? Tristemente, no sé en Colombia, pero acá en México es de pronto como que está el Santísimo Sacramento expuesto en la catedral, con toda su gloria y esplendor, y llega la gente y se arrodilla y le hace reverencia a la figura de San Judas, ¿no? Ignorando completamente el Santísimo Sacramento. Ujú. Perdiendo el contexto completamente de lo que son los santos, ¿verdad? Que los santos no hacen los milagros, solamente interceden para que el Señor obre en nosotros, ¿verdad? Y son modelo para nosotros también llegar a la santidad, que es nuestro fin último. Entonces, Claro. Ujú. pues, sí.
tristemente hemos caído en esos vicios, no es de parte de la iglesia, sino de parte de nosotros los fieles, porque la doctrina está y está bien definida, pero de ahí también se agarran mucho, como decías acá en Brasil, en Venezuela, los santeros, ¿no? Que es también, pues se podría decir otra corriente de la nueva era, que ellos se aprovechan de que nosotros tenemos mucha devoción en esa imagen, que pues debería de, la imagen pues se usaba y se usa actualmente en la iglesia pues para representar aquello que difícilmente la gente pues que no tiene letras, que es analfabeta, podría comprender si tú le das una catequesis, ¿verdad? Mm, Sí, qué difícil es definir a la Virgen María, pero si yo te muestro una imagen de la Virgen María, esa es María, ¿verdad? Esa me recuerda a María, representa a María, no es María la que está ahí, si se rompe la imagen, pues sale uno con deuda, pero no es que se rompa la Virgen María, no es que se muera nuestra Madre exacto. Santísima. Entonces, pues tristemente, con mucha razón a veces nuestros hermanos separados nos critican esas cosas porque son vicios en los que en verdad ha caído nuestro pueblo católico, ¿verdad? Pero es algo con lo que debemos ir trabajando nosotros que de pronto tenemos un poco más de formación con aquellas personas que de pronto pueden estar confundidas. Pero juega un papel importante acá en cuanto a la nueva era porque por ahí se mete también. De pronto es bien común, hermano, que uno compre su imagen y traiga un detallito que no va. Los que hacen los santeros es que tienen las imágenes, tienen la imagen de San Antonio, tienen la imagen del niño Jesús, pero le ponen como un gorro de chef, ¿no? Y le dan otro Sí, nombre. sí. El San Antonio lo ponen con detallitos rojos, ¿no? De pronto al San Francisco de Asís lo ponen en un trono con unos signos medio raros y para nosotros sigue siendo San Francisco, sí, pero es que esa no es la imagen de San Francisco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, qué bueno que lo mencionas, dónde compramos nuestras imágenes y que siempre, siempre estén bendecidas por un sacerdote, ¿sí? La imagen no es la que Claro. hace milagros, la imagen está para acompañarnos y para recordarnos aquello que debemos de alcanzar, que es la santidad. Pero no pongamos nuestra fe en las Exactamente. imágenes. Sí, eso sucede. Y no solamente Rubén hablaba, por ejemplo, del cambio del vestido, de los colores y las tonalidades. Incluso hasta lo hacen con la misma imagen de Jesucristo. Eso, sí. Incluso hay crucifijos, como tú dices, pues que de pronto no van, ¿no? Que de pronto Jesús tiene como una serpiente que le va recorriendo desde abajo, que de pronto tiene, o que está con un brazo desprendido de la cruz, ¿no? Así como queriendo alcanzarte. Ese no es el crucifijo, ¿no? El crucifijo que nosotros tenemos tampoco es como para que le hagamos danzas o así, sino que es para recordarnos es la escuela del amor, hermano. Es la escuela del amor. Cuando uno pregunte, Total, ¿cómo es total. el amor? Defíneme el amor. Ve la cruz, ve a Jesús. Mira la El cruz, amor exactamente. es exacto, mira la cruz. Entonces, justamente ahí viendo ese sacrificio y todo lo que sufrió por nosotros, eso debe de exhortarnos, ¿no? Incluso, no me acuerdo qué Sí, santo era el que decía, creo que era San Francisco de Asís, que él lloraría por todo el mundo la pasión de Cristo. La pasión de Cristo debe de movernos, ¿no? Debemos tener siempre un crucifijo, ujú. no pensando que esa imagen nos va a proteger, sino para meditar en la pasión de Cristo. Entonces, las imágenes son para un fin que de pronto lo hemos perdido, ¿no? Eso sería como que lo que ha pasado. Exacto. Bueno, hay otra pregunta y otro punto interesante que tal vez como que se tiende a confundir y pasa lo mismo con las imágenes, pero precisamente es como por falta de información y de formación como católicos cristianos que somos, y es el seguir el Papa con una fe ciega se toma como un acto pagano. ¿Qué piensa Rubén? Yo creo que antes de eso estaría bueno irnos más a las generalidades de la nueva era, ¿no? ¿Cómo ves? Y ya Listo. después esas preguntas que son un poco más concretas, ya yo creo que poco a poco van a irse también contestando en el desarrollo de... Desenvolviéndose. Sí, sí, sí. Sí, porque si no, podemos irnos de pregunta en pregunta y a lo mejor al último ni siquiera dijimos que era la nueva era, ¿verdad? Listo, entonces pues devolvámonos un poquito a eso para llegar a ese punto. Muy bien. Entonces, Entonces, ¿qué es la nueva era, no? Primero que nada, hay que ver lo que nos dice el nombre. Nueva era. Habla de una era. Según estos autores y esta corriente de pensamiento, esta corriente de creencias, hubo varias eras durante la humanidad, ¿no? Está de pronto la era de Tauro, que fue, dicen ellos, conste que todo esto es una concepción que tienen ellos, ¿sí? No es verdad, sino que es una concepción que tienen ellos como para hacernos creer en estos ciclos. Los mayas también manejaban lo de los 5 soles. A lo largo de varias culturas ha habido esto de los ciclos, de la astrología, todo este tipo de cosas que nos habla que hay un plano superior donde se mueve todo. Por eso todas las religiones uh-huh, se llevan entre sí, cosa que es sí. completamente mentira. Pero todo se podría decir que viene
conocimiento astrológico, ¿no? En cuanto a esto de las eras. Entonces dicen que estaba la era de Tauro, más o menos en el año 4000 antes de Cristo. ¿Cuál es el símbolo de Tauro, hermano? ¿Mm? El símbolo de Tauro es un toro. Que bien sabes, hermano, no deberías saber eso, pero bueno. ¿Te creas? Por la misma cultura, el horóscopo, ¿no? Claro, eso uno lo ve todos los días y después vamos a hablar de eso, que es algo completamente Claro, pues, que no. Pero es algo que ya traemos, ¿no? Lo vemos en las noticias, lo vemos en todos lados y nos lo quieren impregnar exactamente. casi a la fuerza. Pero bueno, entonces, el símbolo de Tauro, como bien dices, es un toro. Ellos lo representan así porque en aquellos años las culturas de Medio Oriente, los sirios, los fenicios, este tipo de culturas sacrificaban lo que eran los machos cabríos, ¿no? Sacrificaban toros para adorar a sus dioses, para darles culto. Y después vino la era de Aries, según ellos. ¿Cuál es el símbolo de Aries? Es como un ciervo, ¿no? Es como un carnero. Como un estilo carnero, exacto. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que más o menos en el año 2000 antes de Cristo, en los tiempos de Moisés, en estos 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, donde se habla del sacrificio de carneros, el sacrificio de corderos, perdón, ahí según ellos ya había avanzado la humanidad a otra era, ¿no? La era donde se sacrificaban los corderos. Y después viene la era de Piscis, según ellos. Sabemos que el símbolo de Piscis son unos pescados, y aquí es Con donde unos empieza pescados. unos pescados. Aquí empieza lo interesante, hermano. Porque dicen ellos que es la era del cristianismo, que empieza a partir del año 0 y que dura unos 2000 años. Imagínate tú, significaría que ahorita estamos, según ellos, en el fin de la era de Piscis. ¿Por qué lo relacionan ellos con el cristianismo? Porque antes, en los primeros siglos del cristianismo, tú y yo no podíamos vernos a los ojos y decir que éramos católicos, ¿no? No podíamos saludarnos con un Ave María, que es tan común allá en Colombia, ¿verdad? Ave María. Ajá, Bueno, Ave es más de María. los paisas, ¿no? Sí, Ave es María, más de la hermano. cultura paisa. O aquí era No sé Dios te cómo le harán bendiga. los... Dios te Eso. bendiga. No sé cómo le harán los protestantes paisas para decir Ave María, pero bueno. Entonces, Bueno, hay que saber. quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, entonces no era tan común que tú te identificaras con un católico en la calle porque era delito contra el imperio ser católico, ¿no? Era delito Ujú. ser cristiano. Entonces, ¿qué hacían ellos? En griego hay un término que se llama símbolo, ¿no? Hacían ellos un símbolo que era una media luna arriba y otra media luna abajo, ¿no? Entonces, eh, ellos al completar ese pez con esas medias lunas se identificaban como católicos, ¿no? Tú veas uno que, mira, este tiene como cara de católico, ¿no? Entonces, hacerle media luna por abajo y hacer media luna por arriba, el otro contestando, ¿no? Ujú. Si se completaba el pez, se ponían de acuerdo y después ya se ponían de acuerdo para ir a la misa juntos y todo eso. Era una espiritualidad, hermano, era una cultura pues mártir, ¿no? Porque se juntaban ellos a celebrar la Eucaristía en las catacumbas, ellos hacían lo que Sí. fuera para asistir al precepto dominical. Entonces, ya en este contexto, hermano, pues ellos lo identificaban con esto del pescado, ¿no? El cristianismo. También, porque Jesús le decía a los discípulos, yo los haré pescadores de hombres, se agarra a varios pescadores, ¿verdad? Para ser sus discípulos, multiplica los peces, entonces se tiene muy familiarizada esta imagen del pescado con el cristianismo. Entonces esto lo usan ellos para decir, bueno, después de esta era de Piscis, cuando se complete, cuando el cristianismo pase de moda, viene una nueva era, que es la era de Acuario. ¿Cuál es la imagen de Acuario, hermano? Pues lo pintan, bueno, lo pintan de distintas maneras, pero pues supongo que es lo mismo. Es un jarrón y con agua, como un río, tiene unas corrientes de Exacto, agua. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos al libro del Apocalipsis 12:15, dice que la bestia saltó de sus fauces como un río de agua. Ojo con esto, ¿se acuerdan que les había dicho hace rato que les iba a dar frases que de pronto los de la nueva era malinterpretan? Si nos vamos a Lucas 22:10, Lucas 22:10, ¿qué nos dice? Cuando Jesús estaba preparando la Pascua para sus discípulos, cuando estaba viendo en qué lugar se celebraría la Pascua, manda a 2 discípulos, ¿sí? Que eso de pronto lo vemos el Viernes Santo, en la representación de la Pasión. Entonces en Lucas 22:10 dice, fíjense acá porque esto hay que comprenderlo bien, que quieren confundirnos con esto, dice, le respondió, cuando entréis en la ciudad os saldrá al paso un hombre con un cántaro de agua, seguidlo, y veréis que entra en una casa. Entonces los de la nueva era dicen, ahí Jesús está diciendo que sigamos al hombre con un cántaro de agua. Él mismo dice que después de Piscis viene Acuario, ¿no? Y Sí. efectivamente el símbolo de Acuario es un hombre con un cántaro de agua, cosa completamente falsa, ¿no? Entonces, esta nueva era de Acuario, que por eso es el término nueva era, es una era donde como fluye el agua, fluye todo, ¿no?
donde no hay dogmas, donde no hay nada seguro, Déjate no hay fluir, mandamientos, déjate llevar. nada definido. Eso, Exacto. deja que fluya. Eso, exactamente. Eso se podría decir que es la nueva era. Relativismo moral, ¿sí? No hay mandamientos, no hay dogmas, no hay nada que creer. Todo lo que tú creas se vale, es válido y es respetable, ¿sí? Entonces, si tú eres musulmán y yo soy católico, nuestras fe son compatibles, ¿no? Si tú eres hindú y yo soy católico, nuestras fe son compatibles, cosa que es completamente falsa. Y es lo que quiere hacer la nueva era. Ojo con esto, no estoy diciendo que esas religiones pues no tengan algo de bueno. Sabemos que la gran mayoría hablan de amor, hablan de perdón, hablan de muchas cosas, pero la nueva era no es esas religiones, la nueva era no es hinduismo, no es budismo, sino que es esta corriente que quiere llevarlos a todos, a A todo, todos. a todos, a Exactamente. todo. Que si tú eres budista, que también vengas acá a la Eucaristía, que también vayas allá con los musulmanes a la Meca, que intentes de todo, porque pues todo se vale, ¿no? Tú experimenta, a ver qué te gusta, saca lo bueno de todo. Exacto. Y a fin de cuentas, cuando uno pone su fe en todas las cosas, no pone su fe en nada. Entonces, yo creo que es una de las características de la nueva era. Primero, no tiene un fundador. ¿Qué es la nueva era? Primero, ¿qué no tiene la nueva era? No tiene un fundador. Sabemos que el fundador pues de los mormones es Joseph Smith, sabemos que el fundador de los testigos de Jehová es Charles C. Russell, sabemos que el fundador del protestantismo es Martín Lutero, Martin sabemos que el Lutero fundador de la iglesia es Cristo, ¿no? es Cristo. Pero si tú buscas el fundador de la nueva era, no tiene. Porque como tiene muchas corrientes de muchos tiempos, de muchas culturas, no hay un solo fundador. No tiene un fundador, ¿sí? Nosotros tenemos un fundador, ellos no lo tienen. No tiene un libro sagrado propio. Usa algo de la Biblia, usa algo del Corán, usa algo del Bhagavad Gita, No, usa algo como, del Kybalión. como un estilo buffet, ¿no? Tomo de aquí e incluso tomo Ah, según lo que me hermano, convenga. acabas de dar en el clavo. Si nos preguntan en pocas palabras cómo definimos a la nueva era, es como un supermercado espiritual, como un buffet Ujú. espiritual. Cuando tú vas al buffet, tú agarras lo que te gusta, ¿no? Tú vas ahí al pasillo de los tacos, ¿no? Bueno, acá en México hay tacos, allá en Colombia las arepas, Deliciosos, ¿no? ¿no? Los tacos son de ricos. No tanto cuando le toca a uno el taco, ¿verdad? Ahí el tráfico en la calle, pero bueno. Entonces tú vas acá al buffet y tú, si quieres tacos, pues agarras tacos. Si quieres, un ejemplo un poco más plausible, en Walmart, ¿no? Tú vas a Walmart, tú vas a un centro comercial. Si tú vas al pasillo de la leche, agarras la que te gusta. Tú Ujú. vas al pasillo de los clavos, agarras el que te gusta. Tú vas al pasillo de las carnes, agarras la que te gusta. Tú agarras lo que necesitas. Entonces, ¿qué te dice la nueva era? Ah, ¿quieres armonía? Ahí tengo el yoga. ¿Quieres sabiduría? Ahí tengo el Kybalión. ¿Quieres de pronto, no sé, espiritualidad? Ahí tengo la meditación Zen. ¿Quieres de pronto atraer el amor? Ahí tengo los amarres que hacen las brujas. ¿Tú quieres de pronto protección? Ahí tengo, no sé, la satánica muerte, ¿no? Acá en México le decimos satánica muerte de la Santa Muerte porque de Santa no tiene nada. Pero eso estoy hablando muy rápido. Claro, Pero sí hablo claro. muy rápido. Pero eso es la nueva era. Te ofrece de todo para que tú tomes de todo y al final no te quedes con nada. O nada, Lo que tú, realmente no te con llena. nada. Exacto. Entonces, esto me quedó muy claro una vez. Fuimos a un evento con un Rinpoche, que se podría decir que es una jerarquía muy alta dentro del mundo del budismo. Vino acá a México, hicimos meditación con él, ese tipo de cosas, y de pronto él como que nos veía, a los que nos creíamos budistas en ese congreso, ¿no? Nos veía como algo enojado, ¿no? Hasta que de pronto ya no aguantó y dijo, dejen de decir que son budistas, porque no lo son. En el budismo tenemos 4000 textos sagrados, todos escritos en sánscrito, y les aseguro que ustedes no han leído ni uno, no saben nada del budismo, pero ustedes se creen budistas, ¿no? Y justamente ahí nos quedó claro de que pues no estábamos ni allá, ni en la iglesia tampoco, ¿no? O sea, el que está en la nueva era está en todos lados y no agarra nada de ningún lado, por eso es que se siente desubicado. Por eso es que después ahorita trataremos un poco de las consecuencias de la nueva era, pero en pocas Exactamente. palabras es eso, es un supermercado espiritual donde te ofrece todo lo que tú quieras y lo tomes a tu conveniencia. Es como un Dios a la carta, es un Dios a la medida. Cuando te convenga, pues te vas a confesar, cuando no te convenga, pues ahí pecas yendo al equinoccio de primavera a agarrar energías. Cuando te convenga, vas a misa, cuando se casa tu amigo, cuando no te convenga, pues dices que la iglesia es la gran ramera del apocalipsis. Y estamos a conveniencia en todos lados, pero como tú dices, a la vez en ninguno. Y eso es justamente lo que busca la nueva era, en esta corriente de agua donde eh, nada es permanente, donde nada es seguro, te deja a la deriva.
Cuando tú estás a la mar, Exacto. en el mar abierto, estás a la deriva. Pregúntale de pronto, a un náufrago, cómo se siente estando en una barca de esas de rescate a la deriva, en el mar. ¿Se sentirá igual que uno que va en un buque de guerra, que sí tiene rumbo? Claro que no. Los dos están en el mar, sí, pero uno está a la deriva, uno está desubicado, uno está Exactamente. desprotegido, y el otro va a puerto seguro. Sí, incluso ahorita estaba pensando y todo esto, ¿no? Es increíble la nueva era, cómo está tan cerca de nosotros, tan ahí a la vuelta de la esquina, como se dice aquí en Colombia. Eh, y recuerdo algo por ahí, de pronto una analogía como precisamente hablando del agua que fluye y el río y toda la vaina, nos dejamos llevar y los ríos desembocan en el mar, ¿no? Entonces podemos dejarnos ir, fluir y llegar al mar, pero el mar es tan profundo, tan hondo que quedamos y caemos en un vacío. Que aquí ya viene el otro punto. ¿Cuáles serían esas consecuencias de la nueva era? Bueno, si gustas, las dejamos para un poco más adelante, porque hay otras características que me gustaría también definir en cuanto a lo que es la nueva era, ¿verdad? ¿Qué Listo, tiene y qué perfecto. no Vamos tiene? con las características de la nueva era. eh, a ver qué. Y de paso quiero saludar aquí al Centro Guías de EPJ Los Ángeles en Estados Unidos. Muchas gracias por estar conectados allá los amigos emprovistas en Los Ángeles en Estados Unidos. Entonces, Rubén, empecemos con las características. Entonces, como te decía, ya dijimos, no tiene fundador, no Ujú. tiene libro sagrado propio, no tiene una filosofía propia. Quiere combinar el monoteísmo con el politeísmo, con el panteísmo, y eso al último, pues, si mezclas todos los ismos, no tienes nada. Es como un Nada. sismo, ¿verdad? Y todo se nos cae. Entonces, no tiene ni siquiera un sistema filosófico propio, ¿no? No tiene una jerarquía. Acá en la iglesia tenemos al Papa, tenemos los cardenales, tenemos los obispos, los presbíteros, los diáconos, los fieles. En la nueva era no hay nada de jerarquía, ¿no? No hay un rector, no hay alguien que guíe la barca, porque es a la deriva, ¿no? No tiene, no tiene mandamientos, no tiene dogmas. Si para ti está bien matar a tu hijo en el vientre, el aborto, entonces está bien. Y para ti está bien tener sexo con tu novia antes del matrimonio, está bien. Y para ti está bien de pronto el drogarte y con hongos alucinógenos tener visiones, entonces está bien. En la nueva era, por eso es que todos buscan sentirse bien porque no hay nadie que les diga, oye, eso que tú estás haciendo está mal, porque para ellos todo está bien. El relativismo moral, como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Tu verdad, mi verdad, y todos tenemos nuestra verdad, pero la verdad es solamente una. Por eso decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Solamente vida. hay una verdad, Ujú. solamente hay una verdad. Y ahorita que dijiste vida, la vida sin Cristo no es vida, ¿no? Entonces por eso ellos llegan hasta la locura de creer en las reencarnaciones, porque como no es suficiente esta vida, quieren creer que hay otras después. Quieren creer que después, si no les va bien en esta, les puede ir bien en la otra. No es vida el estar viviendo sin Cristo. Estar a la deriva, estar sin mandamientos, estar así, no es vida, y justamente por eso es que después se van con la ilusión de que está la reencarnación, el karma y todo ese tipo de cosas, para consolarse, no solamente de que no tendrán un juicio, que todos le rehuimos al juicio, ¿verdad? Todos huimos a ese momento en que compareceremos por nuestros pecados, pero tampoco quieren tener quieren perder la esperanza de que hay algo más que esto. Y si hay algo más que esto, que es la vida en Cristo, ¿no? Que es la santidad. Entonces, esas serían las características en pocas palabras. Y vemos que la nueva era llega a todos lados. Hay varios sociólogos que tratan el tema del posmodernismo. No sé si de pronto lo han escuchado nuestros oyentes, pero el posmodernismo viene después de de la era moderna. La era Ujú. moderna que se caracterizaba por la razón, de pronto el valor al trabajo, el desarrollo industrial, todo ese tipo de Y cosas. también como el hombre como el centro, ¿no? Eso, poniendo al hombre, acabas de dar en el clavo, hermano, poniendo al hombre en el centro. El hombre en el centro, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Tú ponías al hombre en el centro, y eso, por decirlo así, pues no estaba tan desviado, ¿no? Se podría decir que era, el humanismo tiene que llevarnos a Cristo, si no, no es humanismo. Ujú, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto, en esta era posmoderna, ya no uno se deja llevar por la razón, sino por los sentimientos. Y es por eso, no me dejarás mentir, que a nosotros los millennials nos llaman la generación de cristal o la generación copo de nieve, porque todo nos ofende, nadie puede decirnos nada. Y todo se tiene que regir por lo que yo siento, ¿no? Ah, es que son mis sentimientos, es que así yo lo veo, es que tú déjame, no me reprimas, y es por eso que la iglesia ahorita, los jóvenes le rehuyen, porque los mandamientos, fíjense,
cuando uno está en la iglesia, cuando uno va a misa, cuando uno tiene una vida de formación, uno no ve los mandamientos como unos preceptos que hay que cumplir, sino que los ve como unos requerimientos de amor. El Señor nos los pone justamente porque nos ama. No es que dice, no mates, sino que dice, ama la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al verlo así, al ver los mandamientos como una limitante, tú te quitas de esos mandamientos y te quitas de la protección de Dios, ¿no? Dios que te dice, no hagas esto porque serás infeliz. ¿Quién nos conoce mejor que Dios, ¿no? Dios que nos hizo, nos conoce incluso mejor que nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando el hombre pierde de vista a Dios y se ve a sí mismo, dirían en Colombia, pailas, ¿no? Tuki Yuca, tuki lulú. pailas, tuki tuki. Exactamente. Frikis mortis, calaveris tortis. El hombre definí, se acabó cuando pierde de vista a Cristo, ¿verdad? Entonces, en esta época posmoderna, que ya no se guía por la razón. Entonces tú puedes platicar con una feminista, con alguien que está a favor del aborto y decirle que la vida empieza en el momento de la concepción y ella no te va a entender porque ella está guiada por el sentimiento, ¿no? Ella está guiada por de pronto ideas que le inyectaron o lo que tú quieras, pero en esta época posmoderna, ¿sí? Dinos, hermano. Iba a incluir ahí un poquito, y de pronto se basan también de pronto en decir, es mi cuerpo y yo decido sobre mi cuerpo. Eso, hermano. Entonces, eso guiado por el sentimiento, ¿no? Porque me gusta, lo que me hace bien, lo que me hace sentir bien. Y el bien no es lo mismo que el bienestar. El bienestar es lo que se siente bien, pero no siempre que hacemos el bien nos sentimos bien. O sea, te hace sentir bien, te hace sentir bienestar de pronto el perdonar, que es lo que nos manda el Señor, perdonar. No se siente bien, pero es el bien, es lo que debemos de hacer. Y no siempre lo que es bienestar es lo que se hace bien. Por ejemplo, uno puede sentir placer en una relación sexual fuera del matrimonio, pero eso no está bien, ¿no? Uno se puede sentir bien, pero eso no está bien. Uno puede sentir placer, pero eso no está bien. Hay que diferenciar el bien del bienestar, y es justamente lo que esta época posmoderna nos quiere hacer, que nos guiemos más por el bienestar antes que por el bien, porque el bien es relativo, ¿no? Entonces, pues, si es relativo, pues lo que te sienta bien, ¿no? Exacto, y ahí yo recordando un poquito, yo no sé si te había contado, yo estudio licenciatura en ciencias sociales, es para ser profesor de sociales, de historia, de geografía. Cada vez que nombras términos se me recuerda algo. Entonces, recordando eso del bien y del bienestar, precisamente la idea de Estado, ¿no? El Estado busca es el bienestar. Y como es algo, una parte de la cuestión política, que eso en otro programa de qué se dice tocaremos la política, nos dejamos guiar por eso mismo, por lo que acabas de decir, como que no sabemos diferenciar entre el bien y el bienestar y creemos que ambas cosas son lo mismo. Eso. Entonces, en este marco de la posmodernidad, de buscar el bienestar, entra la nueva era, ¿no? Entra nuestra afamada nueva era. Y quiero tocar aquí 7 principios fundamentales de la nueva era, que de pronto no son conocidos a todos nosotros, y uno se va a sentir interpelado acá. Hay un libro que los de la nueva era toman mucho en cuenta, que se llama El Kybalión. Es un libro cortito, que yo cuando estaba en estos ambientes lo leí, y para mí era lo máximo, ¿no? Era lo máximo porque ahí se cimentaba todo lo que yo creía, o lo que quería creer en ese momento. Este libro de Kybalión, pues tal vez no sea muy conocido, pero los principios que postula son muy conocidos, y se podría decir que es el alma de la nueva era, ¿no? Tanto el gnosticismo como el Kybalión, que se podría decir que son la misma cosa, son la misma corriente, vienen a dar como un sustento, se podría decir, filosófico, teológico, a la nueva era. Primer principio, el mentalismo. Todo está en la mente. ¿Han escuchado esa frase? Sí. Todo está en la mente. Trabaja tu mente y verás. Eso es un principio de la nueva era. Hermano, y yo creía esto, y lo que me hizo el Señor entender a mí fue una cita bíblica, creo que es Marcos, es Mateo capítulo 5, versículo, no me acuerdo, pero ahí decía que no juremos por el cielo, porque no podemos ser blanco uno solo de nuestros cabellos. Yo que tengo tantas canas, te lo puedo decir, yo por más que pensara que este pelo blanco se hiciera negro, no pasa, ¿no? No pasaba. Por más que yo me propusiera y decretara y esto y lo otro, y que los mantras y así, no pasaba, porque es mentira, ¿no? O sea, si uno no controla su propia vida, si uno no controla sus vicios, ¿cree uno que va a controlar el entorno, que va a controlar a las personas? Por favor, ¿no? Por favor. Ese es el primer principio, el del mentalismo. Segundo, la correspondencia, que como es arriba, es abajo. Y ahí está todo esto de las dimensiones, está todo esto de creer que hay un plano superior que es el eje rector de todas las religiones, que las realidades espirituales están todas arriba, y que arriba tú encontrarás la plenitud, y por eso a través de la meditación zen te meten todo esto de las
dimensiones y ese tipo de cosas que después hablaremos más a fondo. Tercer principio, la vibración. ¿Has escuchado eso de las malas vibras, las buenas vibras? Sí, Eso, incluso hasta aquí en Colombia es muy cotidiano escuchar de pronto que cuando a uno le pasa algo, eso son las malas vibras, eso es su energía negativa, eso... eso. Y te lo puede decir un católico, te lo puede decir alguien que va a misa todos los Sí, domingos, pero ya se metió en nuestro vocabulario. Es vocabulario que no es católico, es vocabulario que no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos. Entonces, cuarto principio, ya hablamos del mentalismo, correspondencia y bestia vibración. y Cuarto, balance. polaridad, que dice que hay un negativo y un positivo. Y es todo verlo como un dualismo, ¿no? Que está el bien y que Ujú. está el mal. Cosa que es completamente incierta, digo, completamente falsa, porque si vemos como antagonistas a Dios y al demonio, no hay comparación. Dios así puede eliminar al demonio. El demonio no es ninguna competencia para Dios. Es mentira eso de que el mal y el bien son dos fuerzas iguales que están constantemente en pugna, ¿no? Y que están ahí, como eso del yin yang, ¿no? Sí, Ese el yin símbolo que yang. dice que Ujú. lo blanco es lo bueno y lo negro es lo malo, y que no puede haber nada bueno que no tenga algo de malo, y no puede haber nada malo que no tenga algo de bueno. Eso es completamente Aquí, falso. aquí me acordé de un dicho de por aquí que dice en Colombia, y vea, mire, uno lo que se debe enterar, aquí en Colombia dicen uno que es, no hay mal que por bien no venga. Entonces, siempre que hay un bien, entonces tiene que haber un mal. Y si hay un mal es porque va a venir el bien. Entonces siempre vemos como ese, o sea, tiene que estar equilibrado el bien y el mal. Eso. Que el mal es parte de nuestra vida, desgraciadamente sí, ¿no? Que a raíz del pecado Claro. original vino el mal al mundo, vino la muerte, pero no es como algo que como de pronto vemos en Star Wars, en este tipo de películas, que el equilibrio, ¿no? Que la buena energía, la mala energía, no es algo que, y no estoy diciendo que Star Wars sea una película mala, ¿verdad? Solo estoy diciendo que de pronto esas tesis de la nueva era están impregnadas también en el mundo del cine, ¿no? Ujú. Todo Disney, Hollywood, esas películas tocan este tipo de tesis porque es lo que está en el mundo de hoy en día, ¿no? Entonces, quinto principio, el ritmo. ¿Qué dice el principio del ritmo? Que todo fluye, ¿no? Eso también es algo que escuchamos muchísimo, todo fluye, ¿no? Y Déjate ahorita llevar, hace poquito lo hablábamos. eso. Déjate llevar. ¿Qué otro principio? Causa y efecto, ¿no? El sexto, el de causa y efecto, que todo sucede de acuerdo a una ley, que tiene que ver un poco con esta ley de Newton, que todo efecto corresponde a una causa, ¿no? Ujú. No siempre, y eso cuando lo vemos en el mundo espiritual, tal vez no siempre, ¿no? Porque en el mundo espiritual no es una ciencia exacta. Incluso los mayores teólogos y los principales exorcistas no hay como un instructivo, algo así de manera empírica que se pueda tomar como para este tipo de cosas espirituales, ¿no? El mundo espiritual supera completamente nuestra comprensión. Entonces, el creer que hay una causa y efecto en todo lo espiritual, no necesariamente, ¿no? Puede que sí, puede que no, pero no es lo que creemos los católicos. Y el séptimo es el de generación, que hay un principio masculino y un principio femenino. ¿No les te han dicho que tu mujer interior, tú que eres hombre, ¿verdad? Que tu mujer interior, que tu principio femenino y este tipo de cosas, pues aparte de que va de la mano con la ideología de género, es algo completamente falso, ¿no? O sea, somos hombres y ya. Tú no tienes un principio femenino, tienes de pronto actitudes o sentimientos que son predominantes en las mujeres, que de pronto, pues ya si quieren después platicamos esto de las heridas del pecado original tanto de hombre como la mujer, pero hace falta entender, siempre dicen los teólogos que la caída del pecado original es el principio de la teología sin el cual no se puede comprender el resto de nuestra fe. ¿Todo esto de qué viene? De que no comprendemos qué pasó ese día con Adán y Eva. Y justamente es lo que voy a tocar ahorita. Si nos vamos al libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1, fíjense muy bien lo que dice. Génesis 3, Génesis 3, capítulo 3, versículo, bueno, desde el versículo 4, dice, replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Aquí hay 4 mentiras que dice el demonio. Dice un dicho muy importante, hermano Jesús, que quien no conoce su historia está condenado a No, a repetirla, ¿no? repetirla. Ujú. Entonces, Sí, es un dicho popular. como no conocemos lo que pasó ese día,
del pecado original, de pronto sabemos que Adán y Eva comieron del fruto y ya, pero no sabemos qué mentira les dijo el demonio. Esta se podría decir que es la teología de la tentación, ¿no? Este es el principio de toda tentación y de todo pecado. Primero, no moriréis, no moriréis, les dice el demonio. ¿Qué nos dice la nueva era en cuanto a no moriréis? Todo eso de la reencarnación, todo eso de las vidas pasadas, todo eso de que en otra realidad estarás en otro universo, en otra dimensión y serás sabe qué cosa, ¿no? Pero al no morir, al tú pensar que no vas a morir, tú no piensas que hay un juicio. Tú pierdes de vista de que hay alguien a quien le vas a rendir cuentas, ¿no? Entonces es muy cómodo dejarse llevar por el karma, ¿no? Pues el karma, sí, pues será justicia divina y lo que tú quieras, pero está moldeable a nuestra manera, ¿no? En cambio, el juicio final, ¿no? El juicio particular, ¿no? Entonces siempre es más cómodo dejarse llevar por eso. No moriréis. Enseña todo eso de la reencarnación, este tipo de cosas. Segunda mentira, dice, se os abrirán los ojos, ¿no? Se os abrirán los ojos. ¿Con qué tiene que ver esto? Con la clarividencia, ¿no? Con adivinación, con de pronto ese conocimiento que tú no tienes y que nadie tiene, pero que ha estado escondido durante miles de años, pero yo te lo entrego a ti, ¿no? Yo, tu vecina, la que apenas descubrió este secreto hace unos días, te lo comparto a ti. Lo que nadie sabe, ni siquiera la iglesia, te lo comparto a ti, ¿no? Este conocimiento oculto que te va a Ajá. llegar a lo más alto, ¿no? Eso se abrirán los ojos. Tercera mentira, seréis como dioses. ¿A qué no suena esto? Al poder que da la nueva era, la magia en todos sus colores, blanca, negra, roja, la brujería, la hechicería, la santería, todo ese tipo de cosas que nos dan poder, nos hace sentir como dioses, ¿no? Y a fin de cuentas, pues uno no se da cuenta de que ese poder lo da el demonio, que los brujos y los magos no tienen poder propio, todo lo tienen porque se han entregado al demonio, ¿no? Le hacen sus sacrificios al demonio. Nadie tiene poder propio, pero tal vez no se dan cuenta, ¿no? Y en esa, diría el padre Raniero Cantalamesa, en la homilía que dio el Viernes Santo, el delirio de la omnipotencia, ¿no? Del hombre actual, que se siente Dios y que quiere sentirse como Dios, que quiere ser Dios. Entonces, un poco más adelante trataremos esto de las tres etapas de la nueva era, pero a fin de cuentas, esa es una de las mentiras. Yo creo que es la principal. El que tú te sientas Dios, el que quiera ser como Dios. Adán y Eva, el error que tuvieron fue querer ser como Dios, cosa que no iba a pasar, ¿no? Lo tenían todo ahí con Dios, así como nosotros, cuando estamos en la iglesia y estamos en gracia de Dios y no estamos en pecado, lo tenemos todo, en verdad. Ujú. Pero cuando uno quiere ir por un poco más, cambia los dólares por los centavos y se queda sin nada, ¿no? Se queda en la cochina callejera en Colombia. Entonces, Total. esa es la tercera mentira. La cuarta, conoceréis el bien y el mal. ¿Y a qué no suena esto? Conoceréis el bien y el mal, al relativismo moral, ¿no? El bien es lo que tú digas y el mal es lo que tú digas. Entonces, como estas cuatro mentiras se nos olvidan, que pasaron alguna vez, el demonio no es que sea muy sabio, es que es un refrigerador oficial, ¿no? Es un refrigerador muy bueno. Lo que funcionó antes, funciona después, porque el humano sigue actuando de la misma manera, ¿no? Entonces, funcionó con Adán y Eva, funciona con nosotros perfectamente. Nos dice las mismas mentiras y caemos en las mismas mentiras, caemos en la misma trampa. Y entonces, como no conocemos nuestra historia, es que la repetimos tan fácil, ¿no? Entonces, esas son las cuatro mentiras de la nueva era, ¿no? Se puede decir que esa es la base. Y si preguntan qué es la nueva era, pues dentro de todo esto hay muchas prácticas, pero eso no es toda la nueva era. Entonces, bueno, hermano, otra pregunta. Sí. Eso se puede decir que en pocas palabras es la nueva era. Bueno, no pocas palabras, pero por ahora, si nos pide una definición sería eso, tanto supermercado espiritual como estas etapas, caer en estas mentiras. Total. Eh, bueno, vamos a abarcar, pues, ya escuchando, pues, la parte de cómo inició el contexto histórico, las características, las mentiras y todo lo que estuvimos hablando en nuestra nueva era. Este tema tan polémico, pero que a medida que vamos hablando, muchos puntos se fueron aclarando. Vamos a escuchar tu testimonio, pero vamos a hacer una cosa, vamos a pausar, porque pues en Instagram Live es una hora. Muy Entonces bien. vamos a finalizar la historia y en tan solo 2-5 segundos nos volvemos a conectar. Entonces continúen en qué se dice Católicos sin filtros con el tema de la nueva hora. Ya vamos a dar una pausa de 5 segundos y ya volvemos.